Vamos a abrir la Biblia en Habacuc, capítulo 1. Voy a dar inicio. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, calmaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el limpio al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Estos tiempos estamos viviendo unos movimientos muy fuertes en contra de la violencia. Yo creo que una de las temáticas más enfáticas en estos tiempos es la violencia hacia los niños, la violencia hacia las mujeres, la violencia de género. Pero todo tiene que ver con estas situaciones que se están dando también, porque obviamente tenemos que ser honestos, el hecho de decir si en realidad sí, la violencia se ha desatado de una manera sorprendente, ¿no? En este tiempo, y no digo, bueno, y de hecho no puedo decir solamente en este tiempo, sino creo que en la historia de la humanidad siempre ha habido diferentes formas en las que el hombre atenta contra la integridad y la dignidad del mismo ser humano. No es algo nuevo, se va dando siempre, no es algo que podríamos decir que se acaba de descubrir o nos acabamos de dar cuenta. La gente no solamente ha clamado en este tiempo, sino también en el transcurso de la historia también clama, se lamenta y lucha a causa también de la violencia que se desata. Habacuc es un libro también, un libro que se encuentra incluido dentro de los profetas menores, que va a hablar precisamente de esa situación que se está dando dentro de la nación de Israel, ¿sí? Una situación de violencia, de dolor. El pueblo está sufriendo a causa de esta violencia. Pero dentro de este primer capítulo se va a presentar cuáles son esas causas de la violencia que se está dando en su tiempo. Actualmente, una de las cosas que también podemos observar dentro de este sentido cuando se habla de justicia o se habla de equidad, podemos notar también que poco se toma en cuenta a Dios para determinar qué es la violencia y cómo se debe de combatir. De hecho, desafortunadamente, si nos damos cuenta ahorita, los mismos grupos que fomentan o que están exigiendo justicia o que están exigiendo paz, también estos mismos grupos generan violencia. No digo que no sean causas
justas o que sean causas correctas. Lo que digo es que a veces nosotros en nuestro mismo razonamiento no llegamos a delimitar o a tener un concepto claro o real de lo que es la justicia. No tenemos una base sobre la cual fundamentarlo, entonces regularmente hacemos una justicia, como le llamamos, subjetiva, es decir, una justicia que la vamos a conceptualizar en base a lo que cada uno de nosotros determinamos como justo. Y dentro de esa justicia, pues obviamente podemos nosotros mismos, exigiendo nuestros derechos, pisotear los derechos de los demás. Entonces es una problemática fuerte que tenemos, como les comentaba ahorita, el hecho de no considerar también que hay y que existen leyes o normas universales que determinan lo que es justo, lo que es honesto, lo que es verdadero. Y esos valores o esas leyes solamente pueden ser fundamentadas o establecidas en Dios, no en nosotros, como les comentamos. Desafortunadamente, por un lado decimos que reclamamos justicia y por el otro lado dañamos y violentamos a otras personas. Entonces, esa va a ser el cuestionamiento que se va a dar a Habacuc en este libro. ¿Por qué? ¿Por qué se da la violencia? ¿Por qué se da el sufrimiento? ¿Y por qué no podemos apaciguarlo? ¿Cuál es el problema que estamos por el cual, aunque lo vemos, aunque nos dolemos, por qué este ciclo de dolor, de sufrimiento, de violencia continúa? Bueno, Habacuc lo va a plantear y de hecho va a haber tres planteamientos aquí respecto a esa pregunta, ¿sí? Ninguno de ellos se contradice, por el contrario, fortalece la razón. Pero entonces la primera parte va a ser una queja de Habacuc respecto a la violencia que se está dando en el país, en su pueblo, en su nación. ¿Cuál es esa razón? Ya de antemano él está consciente de lo que está pasando y está consciente cuál es la razón. Como les comentaba, el pueblo ha pasado de un sentido de justicia universal a un sentido de justicia personal, objetivo. O sea, obtener que lo justo es que yo sea rico y no importa, por ejemplo, a qué costo o a quién dañe. ¿Sí? Eso es lo bueno, eso es lo mejor, eso es lo conveniente para mí. Y eso es lo que se está dando en el pueblo. Entonces, Habacuc va a hacer una oración de reproche, podríamos decirlo así, hacia Dios. No estás viendo cómo se está dando la problemática de nuestro país y cómo el pueblo vive en violencia. Esa es la pregunta o el planteamiento que va a hacer Habacuc respecto a la situación que se está dando, y es la interrogante que le hace a Dios: ¿por qué está sucediendo esto en nuestro tiempo, en nuestro pueblo? ¿Y por qué tú no estás haciendo nada? ¿Por qué permites que todo esto pase? Y él mismo está diciendo, o se está poniendo aquí en un sentido también como de: Señor, ¿y por qué me pones a mí en este lugar para que yo lo vea? Yo puedo observar y ver cómo la violencia se está dando a mi alrededor. ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué permites que yo lo vea? ¿Por qué no haces nada para evitarlo? Que es también parte del razonamiento que se da, ¿no? Si Dios es un Dios de justicia, ¿por qué permite que la injusticia se dé en el mundo? Es una declaración que muchos hacen, ¿no? Si Dios existiera, entonces Dios tendría que detener la violencia y Dios tendría que detener todo lo que está sucediendo en el mundo. No hay justicia, dice, y es la declaración que él que va a hacer. No hay justicia en ningún lado. La ley es débil, es decir, que ya ha sobrepasado la forma de pensar del mismo ser humano. Y en este caso, en el libro, por ejemplo, en el libro de Jueces, hay una historia en donde se dice que no había rey en Israel y tampoco había jueces. Entonces dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada quien determina por su propia cuenta lo que es correcto. ¿Qué es correcto? Y a veces precisamente es lo que se dice o lo que se argumenta ahorita, ¿no? Pues si no importa que se haga un mal a otros, si con eso obtenemos un bien mayor, ¿sí? Entonces no importa que estemos quemando, que se estén quemando edificios, no importa que se esté golpeando gente, no importa si esto nos va a llevar a un bien mayor. Si esto produce un bien mayor, pues entonces no importa. No importa si mentimos, si esto nos va a llevar a un beneficio en común. ¿Sí? Y eso se está dando, y desafortunadamente no solamente se está dando en la sociedad secular, podríamos decirlo así, sino también se está dando dentro del mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios a veces
vamos a hacer algo bueno, entonces pues no importa si para llegar a eso vamos a mentir. Dentro de los valores, dentro de la moral de Dios, dentro de los principios de Dios, se nos dice que la mentira no es una opción para nosotros. La hacemos, lo vivimos como seres humanos, sí, pero independientemente de eso se nos dice que esto no es correcto, no es justo, no es algo que se deba de hacer. Entonces ya tenemos una medida, tenemos una brújula que nos indica lo que es correcto y lo que no. Pero como les comento, quitamos esa brújula, quitamos esa guía, quitamos las leyes de Dios y entonces simplemente nosotros nos vamos a la deriva, a nuestro, como decimos, nuestro buen entender, y sobre eso vamos determinando lo que es bueno, como nosotros, en la medida en que nosotros pudiéramos considerar que es determinar que es bueno o que es malo. Entonces, la justicia dice, y la ley es débil en este caso, dice, porque ya ha pasado a un segundo término, ya no importan esos principios universales, absolutos, sino ya tiene que ver más con nuestra forma de pensar, no es lo que nos conviene. El juicio es corrupto, que tiene que ver también con eso, un sentido práctico, ¿sí? de lo que funciona y lo que no funciona. Y si nos damos cuenta, eso también se está dando dentro de la sociedad. Hablamos de la lucha de la justicia, hablan los políticos, hablan muchas personas, movimientos sociales, pero finalmente mucho de lo que tratan de hacer es precisamente quebrantando leyes. Y en nuestro caso tendríamos que hablar que quebrantamos leyes divinas con respecto a lo bueno, con respecto a lo moral, con respecto a lo santo. ¿Por qué? Porque ya la ley, como dice Habacuc, dice ya es débil, ¿sí? Ya no tiene fuerza, ya no tiene validez, o de hecho ya no la toman en cuenta. Y eso está causando estragos, pero sin embargo, en nuestro tiempo pues también seguimos exigiendo y diciendo queremos justicia, pero cuando preguntamos qué es la justicia, pues en realidad hay demasiadas opiniones respecto a eso y no se llega a un consenso y desafortunadamente estamos viviendo un tiempo también en donde se dicen pues todas las formas de pensar y todo lo que se dice pues es correcto, ¿sí? Porque es un pensamiento individual, es decir, el mismo ser humano está desarrollando esa idea. Entonces si tú tienes esa idea pues está bien y yo la tengo que aceptar. Entonces dice el juicio es corrupto, hay leyes que determinan cómo deben de hacerse las cosas, sí, pero esas no importan ahorita. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues tiene que ser algo práctico. ¿Qué es lo que nos funciona? Pero si lo que funciona va a dañar a otros, pues no importa, porque tenemos intereses específicos o personales. Entonces lo demás no va a importar. O si esto va a dañar a un grupo pequeño, pero va a beneficiar a un grupo mayor, pues entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Una vida no es tan importante como 10, o como 100, o como 1000. Pero ojalá aquellos que dicen eso fuera esa vida la que se tomara, pero no, quieren tomar otras, pero su vida no, porque esa sí importa. Entonces dice, cuando se tiene esa mentalidad, el impío, dice, domina sobre el justo, es decir, el impío domina sobre aquel que quiere hacer lo que es correcto. Bien, ¿por qué se está dando esto? Bueno, Habacuc va a decir, bueno, se está dando porque se ha quebrantado la ley de Dios. Se ha olvidado o nos hemos olvidado que Dios es el que controla, el que ha dado sus leyes, sus mandamientos para que nosotros vivamos en ellos. Ese es el primer problema que se va a plantear aquí. ¿Por qué la violencia no para? ¿Por qué continúa? Porque el mismo hombre sigue razonando en su propia forma de pensar y ha abandonado sus leyes, porque no importan ya ahorita. Y como les comento, dentro de nuestra misma fe se va a empezar y se está empezando a dar eso, en donde decimos, no, lo más importante es que nosotros nos llevemos bien. Pero si eso implica que abandonemos los principios de Dios, si eso implica que no hablemos acerca de verdades que son relevantes o que son importantes de nuestra fe, entonces mejor hacemos un lado esas verdades y para mantenernos unidos. Pero Dios no busca ese tipo de unidad en donde hagamos a un lado a Dios o en donde hagamos a un lado su palabra, sino busca que la unidad se dé precisamente en la obediencia y en el acato de su palabra. Pero aquí Habacuc dice, se han olvidado. Ya no es algo relevante, ya no es algo importante. Pero eso ha producido o sigue produciendo violencia y se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque la justicia se va a dar en términos de la percepción de cada ser humano. ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la siguiente razón, y va a ser una respuesta que Dios va a dar a Habacuc. Y la primera va a decir, Dios está obrando, sigue obrando, y aún va a utilizar a los malos para hacer justicia.
no vamos a entender toda esta declaración que hace Habacuc porque tiene una secuencia del capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Pero aquí nos va a dar una idea de lo que Dios está diciendo respecto a la justicia. Dice, Dios sigue obrando y aún va a utilizar a personas aún perversas para castigar la maldad. Y a veces nosotros pues podemos también asustarnos porque en realidad lo que está diciendo que va a hacer este pueblo, al pueblo de Habacuc, es algo que pues produce miedo. Porque primeramente vamos a ponernos a pensar, Habacuc dice, Señor, haz justicia. Y entonces Dios dice, ya viene la justicia, no te preocupes. Pero le dice, viene a través de un pueblo sanguinario que no tiene misericordia, implacable, por los cuales ustedes van a ser sometidos. Y es fuerte la declaración. ¿Por qué? Porque está orando Habacuc por justicia y es lo que espera, es como que las cosas se tranquilicen y se calmen solamente. Pero dice, no, Dios va a traer juicio sobre este pueblo, sobre esta nación a causa de su maldad. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Habacuc? Dice, Dios obrará de forma sorprendente, es decir, el juicio será ejemplo para las demás naciones. Y aún si ustedes lo escuchan, se sorprenderán de lo que va a suceder. Dios hace justicia. ¿Pero quién, a través de quién aún Dios hace justicia? Bueno, de este pueblo. ¿Cómo es este pueblo? Dice, es un pueblo implacable y este pueblo será el instrumento de justicia de Dios. Una nación cruel. Entonces ahí viene esa preocupación o ese choque para Habacuc al observar y escuchar lo que está oyendo de Dios. Una nación cruel va a venir a hacer justicia a un pueblo que relativamente es menos injusto que ellos. Los caldeos, dice, hombres que están dominando el mundo. Es un imperio y ese imperio, dice, ya viene. ¿Se olvidaron de Dios? ¿Se olvidaron de sus principios? ¿Viene detrás de ustedes alguien más? ¿Quién? Un pueblo que viene dominando. ¿Pero cuál es la característica de este pueblo? La misma que ustedes, pero en grande. O sea, es decir, ustedes son lo mismo en chiquito. Este pueblo es en grande, porque este pueblo también tiene una base, un fundamento sobre el cual él desarrolla su justicia. ¿Y saben sobre quién la desarrolla? Sobre ellos mismos, sobre su propia idea de justicia. Y su propia idea de justicia es precisamente el dominio sobre los demás. Ahora, lo que está diciendo, lo que le está presentando Dios a Habacuc es precisamente que es una cadena y es un círculo vicioso sobre eso. ¿Sí? Buscamos ser liberados y ponemos a hombres que dicen que buscan la justicia, pero la justicia en términos humanos y en términos personales o en ideales humanos que no se ajustan a las necesidades universales del ser humano, sino que van relacionadas o basadas en sus propias necesidades o necesidades de grupos. Bien, de ellos mismos, dice, proviene de su derecho y exaltación. Cuando dice que de ellos mismos proviene de su derecho, es que ellos son los que determinan lo que es justo, no es Dios. Y esto tiene que ser importante también con respecto a cómo nosotros tenemos que determinar o determinamos lo que es justo. ¿Lo determinamos en base a nuestros razonamientos o lo determinamos en base a los principios que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo hacemos? Si lo estamos haciendo en base a nuestros razonamientos, entonces podríamos decir que no somos muy diferentes al pueblo de Israel en ese tiempo, ni somos muy diferentes a los caldeos. Porque finalmente lo que nosotros hagamos en base a nuestros propios razonamientos dice que nos llevará a la violencia, siempre, no va a terminar. De ellos mismos proviene su derecho y exaltación, ellos mismos son los que se exaltan. ¿Cómo se exalta el hombre, el ser humano? ¿Cómo dice? Bueno, Jesús dijo, los reyes de la tierra buscan honra y gloria y enseñorearse sobre los demás, pero entre ustedes no será así. Hay un cambio, una diferencia en cómo busca el ser humano la exaltación. Pablo en Filipenses también habla de cómo nosotros somos exaltados. ¿Cómo? A través del sacrificio, a través del amor hacia el prójimo, a través de negarnos a nosotros mismos. Dice que primero nos humillamos a nosotros mismos y después somos exaltados. No es un sentido egoísta, es un sentido de sacrificio, de amor hacia el prójimo, de cuidado hacia el prójimo, y después el que nos exalta es Dios. Pero el hombre quiere exaltarse a sí mismo, es egoísta. Y esto, dice, es lo que son este pueblo, se quiere exaltar a sí mismo. Ellos mismos se exaltan y buscan la manera de imponerse y de estar por encima de los demás. Ellos serán instrumentos de juicio, pero dice, pero también tienen un problema. El mismo problema que tienen ustedes, pero en grande. Ustedes están ejerciendo su propio razonamiento, sus propias ideas de justicia solamente en su pueblo. Estos
ya crecieron y estos van a imponer su forma de pensar, sus valores sobre ustedes y sobre muchos pueblos. ¿Cuál es su problema? El problema de ellos es que su Dios es su fuerza. ¿En qué están confiando? En sus caballos, en su fuerza, en su potencia política, económica. Y eso es lo que los hace determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es mejor para el mundo. Pero ¿quién tiene el problema? ¿Lo tiene el pueblo de Israel o lo tienen los caldeos? Ambos. Porque ambos dicen rechazado a Dios. Sin embargo, por el momento Dios va a utilizar a los caldeos para el castigo. Es lógico en el sentido de lo que está planteando. Cuando el ser humano intenta determinar en su propio razonamiento, en su propia idea o su mentalidad lo que es bueno y lo que es correcto, constantemente eso va a llevar a la violencia. Los caldeos están haciendo los mismos que ustedes están todavía haciéndolo dentro de su propia nación. Los caldeos ya lo desarrollaron, ya lo crearon y lo hicieron más grande, ¿sí? Su idea y su concepto ya está más fortalecido en su pueblo. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues ahora vienen y lo van a desarrollar en otros pueblos y lo van a imponer sobre ustedes. Hasta podríamos decir, ¿y por qué te enojas de que suceda eso? Es lo mismo que estás haciendo, pero ellos ya lo hicieron en grande. Tú te tardaste solamente. Y es probable que si tú lo hubieras hecho, entonces tú estarías pensando lo mismo que los caldeos, que es lo mejor para todo el mundo. Es un problema cuando nosotros estamos pensando que en nuestro propio razonamiento vamos a encontrar la justicia y la paz. Es un problema cuando nosotros pensamos que sin Dios vamos a poder alcanzar estos objetivos. Bien, la tercera declaración, y es una queja también de Habacuc, pero dentro de esta queja va a presentar 3 principios o 3 verdades respecto a Dios, sobre las cuales él también va a obtener, en parte va a tener un poco de tranquilidad de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. La primera, 3 verdades sobre la justicia de Dios. La primera, tú eres Jehová, es decir, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, que es la siguiente declaración que va a hacer. Y la tercera, santo. Es decir, cuando se habla de la santidad, se está expresando la oposición hacia el pecado. Es decir, Dios es un Dios santo, es decir, que no tolera el pecado. Entonces, la declaración aquí es, primera, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro dueño. Y sé que tú eres también un Dios santo, tú eres un Dios justo que no tolera el pecado y no tolera la maldad. Entonces, él está confiando en que Dios, a pesar de lo que va a suceder con este grupo o este pueblo, va a hacer lo que es justo, aunque se vea tan agresivo, aunque se vea tan aparatoso, digamos, lo que dice que va a suceder con su pueblo. Dice, tú eres nuestro Dios, tú eres Señor y tú eres un Dios santo. Es decir, lo que va a suceder con nosotros, yo sé que tú no lo vas a tolerar porque tú no toleras el pecado. Algo vas a hacer, es la confianza, que no sabemos, pero no sabe, pero Dios va a obrar. La segunda declaración pues tiene lo mismo, dice no moriremos, y viene precisamente desarrollada o viene fundamentada en lo que dijo anteriormente, tú eres nuestro Dios, tú eres un Dios santo, y la siguiente declaración dice, por esta causa y por esta razón nosotros no moriremos, por esa razón no seremos exterminados, no seremos dejados en el olvido. La tercera declaración, eres muy limpio para ver el mal, es decir, no lo toleras. Y no es la idea de que Dios voltea hacia otro lado y se olvida del pueblo, es la idea de que Dios en realidad no tolera el pecado y va a tomar cartas en el asunto. Esa es una declaración de confianza de Habacuc, pero también por el otro lado es una declaración de terror o de pavor respecto a lo que está escuchando que Dios hará con su pueblo. 3 preguntas. ¿Por qué callas cuando el impío destruyes al más justo que él? La pregunta es más justo que él, y es lo que les comentaba. Ya en la conversación que Habacuc tiene con Dios, podemos observar que es la misma situación. Ambos se olvidaron de Dios, ambos están haciendo injusticia y ambos están confiando en sí mismos. Pero, ¿cuál es el problema? En este caso para Habacuc, el problema es que lo que los caldeos están haciendo ya va en gran magnitud y ellos están solamente trabajando en su propio pueblo, haciendo lo malo entre su propio pueblo. En ese sentido podríamos decir, sí, son más injustos los caldeos que su pueblo, pero finalmente estamos viendo que es el mismo razonamiento
y es la misma dirección hacia donde ellos se dirigen. ¿Es un problema de Dios o es un problema del hombre? El problema es el hombre que ha decidido abandonar a Dios. Bien, la segunda declaración es ¿por qué permites que el hombre sea como reptil que no tiene quien lo gobierne? Y aquí es donde tenemos que entender también que para nosotros nuestro fundamento, nuestras verdades están centradas en Dios. Dios es el quien nos gobierna. Obviamente estamos hablando de que nos sometemos estamos bajo de las normas y leyes de un país, pero finalmente nuestra máxima autoridad, quien nos sometemos, es Dios. Y guardamos y procuramos el bien de la nación y vivir en buena relación, en buenos términos con nuestros prójimos. Pero finalmente nosotros entendemos que la base de nuestra conducta, de nuestras acciones, está fundamentada en Dios. Pero en este caso dice: Señor, tú has dejado que ellos vayan a la deriva. ¿Y por qué permites que ellos vayan a la deriva sin nadie que los gobierne? Y de hecho lo que dice aquí son como reptiles, que nadie los gobierna. Pablo también va a hacer esta declaración precisamente con la idea o el concepto de razonamiento del ser humano. Deja a un lado a Dios y se empieza a desviar, y de pronto Pablo dice: y Dios los entregó a sus concupiscencias, es decir, los dejó ya, que hagan y vivan como quieren. Eso no implica que Dios no va a juzgarlos, implica simplemente que simplemente los dejó que hicieran lo que quisieran, porque ya no iban a entender bien. La siguiente declaración dice: ¿permitirás que el impío siga adorando a su fuerza y cometiendo maldad? Y yo creo que igual podemos hacer ahorita esa misma declaración: Señor, tú vas a permitir que el mismo ser humano se siga desviando, alejando más de ti, y siga adorando a su propia razón, sabiendo que es a costa del sufrimiento, a costa del dolor del mismo hombre. Esa es la pregunta, es la declaración que hace Habacuc aquí. Tenemos un problema, hay un problema de injusticia. Hay un problema en nuestra sociedad. De acuerdo a lo que viene diciendo Habacuc, dice: el hombre necesita volverse nuevamente a Dios. De lo contrario, su concepto de justicia será un círculo vicioso en donde solamente estaremos dañándonos unos a otros. Oremos, porque lo que más necesita nuestro país en estos tiempos también es conocer la palabra de Dios. Lo que necesitamos ahora, cuando decimos ¿por qué hay tanta violencia?, es reconocer que nos hemos apartado de Dios, que necesitamos volvernos a Él. Que Dios nos haga entender ahora que todavía hay tiempo.